Y ahí está, los dinosaurios y el catastrofismo, porque vamos a enfatizar un poquito su desaparición y qué es lo que les pasó, ¿no? Así que empiezo, a mí siempre me gusta empezar con el texto bíblico, porque esa es nuestra base fundamental y esa es la palabra real de Dios. Y ahí en el Génesis se nos dice, y Dios hizo los animales domésticos, salvajes, todos los reptiles, según su especie. Y es interesante que mencione reptiles ahí, porque los dinosaurios son reptiles. Y ya vamos a hablar de su origen y qué significa eso. Pero más adelante en Génesis mismo nos dice que murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, aves, animales salvajes, domésticos y todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, entre ellos los reptiles y todo ser humano. Así que esa es nuestra filosofía básica, está basada en lo que Dios nos reveló en la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces, y esto nos introduce al tema de los fósiles, porque murió todo ser vivo y unos cuantos de ellos, una gran cantidad, se conservaron como fósiles, entre ellos los dinosaurios, ¿no? Entonces, un poquito de los dinosaurios. Por allá por 1800, cuando se empezaban a encontrar los primeros restos de dinosaurios, en Norteamérica, acá en Estados Unidos, hubo un hallazgo, que es este que se ve acá, y ustedes pueden ver las pisadas en la roca que excavaron. Y claro, en esa época eran todos creyentes en la Biblia y en el registro bíblico, y que pensaron, oh, este no habrá sido el cuervo de Noé, cuando Noé largó el ave para ver si había tierra firme y dejó las pisadas en el barrito. Pero no, después descubrieron que estas en realidad eran pisadas de dinosaurio, un reptil, ¿no? El hecho es de que desde entonces hasta hoy la ciencia de la paleontología ha avanzado muchísimo, hemos encontrado dinosaurios por todos lados del mundo. En algunos casos se encuentran en la superficie misma, como este esqueleto que se encontró en África, en el desierto de Nigeria, y ahí está la columna vertebral. Un profesor argentino, investigador argentino, estaba estudiando esto con sus alumnos, muy fantástico encontrarlo en la misma superficie de la Tierra, ¿no? En otros lugares se han excavado capas de sedimentos, de rocas, y este es un parque nacional en Estados Unidos, el Monumento Nacional del Dinosaurio. En esa pared que está debajo del edificio donde está el centro de visitantes, hay 1.600 huesos, y ahí ustedes ven una cantidad de estos huesos, están separados y son de varios ejemplares de distintos tipos de dinosaurios. Así que miren qué interesante cómo se han acumulado tantos huesos de muchos individuos de dinosaurios. En otros lugares también hay grandes cantidades, como en Canadá, y yo sé que hay alguien escuchándonos de Canadá y a lo mejor tuvo oportunidad de ver alguno de estos, pero esto está en el lado de Alberta, donde hay unos yacimientos bárbaros de estos Albertosaurus, para los Albertos que nos están escuchando, pero es del estado de Alberta, Canadá. Y abajo hay uno que ustedes todos conocen, el Stegosaurus, que es famoso por esas placas que tenía en la columna dorsal, ¿no? Así que se han encontrado en todos los continentes y una variedad, no tantos, pero un grupo interesante, fíjense, de distintos tipos, algunos grandes y otros más pequeños, unos que andaban en cuatro patas, otros que andaban en dos patas. Bueno, ustedes ahí ven una persona en el centro, al lado del Triceratops, y ven que hay otros dinosaurios más chicos que una persona. Hay uno bien chiquito que se ve, hay un elefante, y ustedes pueden ver que algunos son más chicos que el elefante o del tamaño del elefante, y otros bastante más grandes, ¿no? Lo interesante es que, bueno, y ya les voy a mostrar algunos de ellos. Así que si nosotros vamos, este, y acá tengo un problemita, espéreme un segundito,
y voy a compartir la pantalla de vuelta. Y ahora, ahí estamos. Y vamos a tener que cambiar un poquito esto, pero igual, ahí está. Así que ustedes ven los distintos tipos de dinosaurios. Si miramos dónde están, en qué capas están, todos los dinosaurios se encuentran, porque se extinguieron, se encuentran en el Mesozoico de la columna geológica. Son las capas medias de la corteza de la Tierra, podríamos decir así, un poquito más arriba, pero ahí se encuentran los dinosaurios. Los primeros que se encuentran enterrados están abajo en el Triásico, y después está el Jurásico, famoso del Parque Jurásico, ¿no? Y después más arriba el Cretácico, donde están los famosos Tyrannosaurus Rex y otros. Así que ese es el registro fósil de los dinosaurios. Ahora, ocurre algo muy interesante. Como esta transmisión viene de Argentina, yo quise enfatizar un poquito los dinosaurios de Argentina, que son tan famosos, y ustedes, muchos habrán visto muchos de estos, pero les muestro algunos sobresalientes. Por ejemplo, y acá están. Esto es algo muy interesante porque yo traté de encontrar todos los lugares en Argentina y Uruguay donde hay restos de dinosaurios. Y son la mayoría de estos puntitos que están acá. No todos, pero la mayoría. Lo que muestra que los dinosaurios y otros fósiles están ampliamente distribuidos en Argentina y en otros países también. Si yo pusiera todos los puntitos en todos los países, veríamos que hay puntitos por todos los países del mundo, en algunos más, en otros menos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el enterramiento, el sepultamiento de todos estos dinosaurios ocurre alrededor de todo el mundo. Y podríamos decir que en las mismas capas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea lo que los destruyó y que los enterró, es algo global a través de todo el mundo. Así que les quiero mostrar algunos de Argentina en particular. Este es el famoso argentinosaurio, hasta ahora el más grande de que se ha encontrado hasta ahora. Y se encontró en Neuquén, en Plaza Winkul. No se encontró todo el esqueleto, solamente 10%, pero unas vértebras enteras, hay una de 1,5 metros, un poco más, 2 toneladas y parte de la columna vertebral. Impresionante. Me gusta la reconstrucción que hicieron, porque en esa reconstrucción ustedes pueden ver cómo era el animal. Y hoy día la ciencia de la paleontología está muy avanzada. Con ayuda de la anatomía comparada se pueden hacer reconstrucciones muy buenas, así que no hay que pensar que esto es fabricado, ¿no? En realidad, ¿cómo sabemos si eran así? No, es muy, muy real, porque sabemos cómo eran los huesos, sabemos cómo son los músculos, sabemos cómo es la piel, así que y podemos reconstruir cómo era la masa muscular y la masa corporal. Podemos pensar cómo era en la piel, porque estos son reptiles, se han encontrado impresiones de piel. Y lo otro importante es, miren qué pasaba con estos organismos. Iban caminando por el barrito y la arena húmeda, dejando huellas que también hemos encontrado. Así que sabemos que estaban vivos y estaban caminando. Pero después les voy a mostrar algunas cosas importantes que certifican que estos eran organismos reales, porque por mucho tiempo en muchas partes del mundo hubo gente que pensaba, no, estos no son animales reales, capaz que son fabricaciones y Satanás hizo cosas para engañarnos o son piedras nomás. Pero bueno, les voy a mostrar que esto no, que no es así y que eran animales reales. Ahora, si vamos al Chocón, y a lo mejor algunos de ustedes han estado en el Chocón o viven por ahí cerca, ahí se encontró otro dinosaurio famoso, el Giganotosaurus, y ahí está el mapita del 85% del esqueleto que se encontró y cómo se lo encontró. Así que ustedes ven que acá está casi completo el esqueleto, aunque están los huesos separados, pero bastante cerca del lugar que ocupaban. La ciencia de la paleontología, con una especialidad que se llama tafonomía, es la que estudia cómo murió y cómo llegó a enterrarse y cómo se enterró. ¿Se enterraron todos los huesos, el esqueleto entero, articulado o no? Y ustedes ven que este es uno de los más grandes del tipo del
Tyrannosaurus Rex, más grande. Y bueno, ahí está, una vez llegaron a la UAP con unas réplicas muy lindas de dinosaurio tamaño real y ahí estaba el Giganotosaurus. Así que yo hice una pruebita bueno, cuán grande era la boca de este dinosaurio, ¿no? Pero bueno, hablando de grande, miren este. Este es un fémur encontrado recientemente cerca de Trelew. Al principio, por un par de años, no se tenía el nombre, pero ahora ya lo han nombrado. Se llama Patagotitan majorum de la Patagonia y Titán el mayor, el más grande, pero bueno, en realidad no es más grande que el Argentinosaurus, pero es muy, muy grande, casi del mismo tamaño. Y hay un fémur para que ustedes vean el tamaño del fémur. La cuestión es que esto es algo muy fascinante para ustedes que les gusta la tecnología nueva. Esta reconstrucción que se hizo acá, esta réplica, se exhibió en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y ustedes ven ahí todos los huesos que se encontraron. Se encontraron varios esqueletos desarticulados, pero de varios individuos. Así que entre todos se pudo reconstruir, y era el mismo tipo de dinosaurio, y se pudo reconstruir bastante completa, en forma bastante completa, como era. La cuestión era que era tan grande que no cabía en la sala y tuvieron que sacar el cuello y la cabeza por una de las entradas. Pero les decía, cada uno de estos huesos que ustedes ven ahí se imprimió con impresora 3D. Miren qué espectacular. Así que ahora se pueden hacer réplicas de distintos tamaños de el dinosaurio. Esto es a escala natural, ¿no? Bueno, y esto es más espectacular. Ustedes saben que esto amarillo que ustedes ven ahí es una resina fosilizada. La resina como la de los pinos, ¿no? Y cuando cae es media pegajosa y los insectos como esas hormigas que se ven ahí se atraparon ahí adentro, pero no solo insectos y pedacitos de plantas, sino un pedazo de una cola que se veía ahí en el centro. 8 vértebras y es la punta de la cola de un dinosaurio. Pero, ¿cómo sabemos que tiene plumas? Porque eso es lo que se nos dice. Bueno, miren esto. ¿Son plumas o no son plumas? Hay una ampliación de eso que veíamos. Así que fíjense qué fantástico, una cola emplumada de dinosaurio. De paso, se han encontrado dinosaurios con plumas en muchos lugares del mundo, especialmente en China últimamente, ¿no? Así que sabemos que había varios dinosaurios de distintos tipos, pero recorriendo esta parte de Neuquén, algunos científicos buscando restos de fósiles encontraron esto. Y como ustedes bien adivinan, son cáscaras, ¿no? Cáscaras de huevos. ¿Pero huevos de qué? Así que cuando hay tantos huevos, hay miles de huevos, los científicos se llevaron un montón de huevos al laboratorio, lo empezaron a escarbar adentro y encontraron estos huesitos que ustedes ven acá abajo. ¿Y huesitos de qué? Y ustedes adivinan bien, huesitos de pichones, embriones de dinosaurio. Y acá está, hizo la tapa de National Geographic hace unos años atrás, y fíjense qué espectacular, impresiones de piel adentro del huevo, se encontraron los pichones adentro que permitió reconstruir cómo eran esos huevos, que eran de como 15 centímetros de diámetro, la cascarita bien finita, y adentro un pichoncito de 40 centímetros que después podía llegar a crecer hasta como 15 metros. Fíjense qué bárbaro, ¿no? Así que esto nos certifica aún más que estos eran animales que realmente vivían, se reproducían, incluso a lo mejor los padres cuidaban a los hijos, porque acá se han encontrado restos de adultos, con jóvenes, con recién nacidos y con no nacidos, embriones. Realmente espectacular. Esto es en Neuquén. Y esto es un caso fabuloso. Esto se va a publicar en noviembre, pero ya está una preimpresión disponible y ustedes ven ahí en A y B, en A un huevo con un cráneo, no se encontró el resto, pero ahí está en B, está el cráneo y es el primer cráneo 3D de un saurópodo
de estos de cuello largo y cola larga, como el anterior que vimos, no se sabe bien de dónde es. A lo mejor es de una estratos correlacionados con esos que se encontraron antes en Neuquén, Aucamahuevo, o a lo mejor es de una región de Río Negro. Pero el hecho es de que se ha preservado exquisitamente. Lo metieron en un escáner de esos que usan en medicina y pudieron reconstruir identificar cada huesito y ahí los tienen en distintos colores. Y este es un caso famoso porque este huevo se encontró hace muchos años atrás, se extrajo ilegalmente de Argentina, se vendió en el extranjero, lo compró un coleccionista, después lo quiso vender, se enteraron los científicos argentinos y después de muchas negociaciones, el hombre que lo compró sin saber, lo devolvió a Argentina y ahora está en el museo en Neuquén y los científicos lo han podido estudiar y recién ahora publican este hallazgo tan fantástico de este cráneo de un dinosaurio, titanosaurio. Los huevos se encuentran en todas partes del mundo y hay pichones y embriones por todas partes también, a veces en forma de nido, como ven ahí, a veces, y como este es de Siberia, de Mongolia, en el desierto de Gobi, y fíjense que están todos arregladitos como en un anillo, eso se interpreta como un nido de dinosaurio. Espectacular. Y les decía que hay evidencias concretas de que estos realmente eran organismos vivos. Y acá tienen un descubrimiento de un Tyrannosaurus rex en Norteamérica, y ahí están como los envuelven en el campo en yeso para transportarlo al laboratorio. Resulta que cuando rodearon en yeso un fémur entero, era muy grande y lo tuvieron que partir en dos para transportarlo. Cuando llegaron al laboratorio, encontraron que la parte del hueso quebrado, la parte del medio de la médula del fémur, no estaba mineralizado, petrificado. Entonces escarbaron y a que no saben lo que encontraron. Sí, encontraron vasos sanguíneos originales del fémur del dinosaurio, con glóbulos rojos, como ustedes ven ahí en la foto. Esto se publicó en el 2005, y todos estaban muy entusiasmados porque los vasos eran elásticos. Así que si eran elásticos, tenían proteínas elásticas originales. Además encontraron células de hueso y otras cosas realmente espectaculares. Así que los científicos pensaron, hasta entonces se creía que las proteínas solo podían durar unos pocos miles de años, como pensamos nosotros. Pero como la ciencia moderna ha datado estos dinosaurios en millones de años, ahora están diciendo de que los vasos y las células han durado millones de años, pero eso es un razonamiento medio circular que no vale tanto. A lo mejor esto es una buena indicación de que no pasaron tantos miles de años como se cree desde que hay dinosaurios, ¿no? Muy, muy fantástico. Ahora están tratando de encontrar ADN, pero no han podido hasta ahora. Bueno, así que los dinosaurios están enterrados en el Mesozoico y ahí están los de la izquierda, son del Triásico, después el Jurásico, Parque Jurásico, esos grandes de cuello largo y cola larga, y después más arriba los del Cretácico como el Tyrannosaurus Rex, y ustedes ven que al final desaparecen totalmente. Más arriba en la columna geológica no hay más dinosaurios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que encontramos mortalidades en masa impresionante de todos estos dinosaurios. En algunos lugares cientos, en otros lugares decenas de miles. Y están enterrados en capas de sedimento que incluso tienen ceniza volcánica. Así que cuando murieron estaban erupcionando volcanes, había grandes inundaciones, estaban enterrando y muriendo, conservando como fósiles, a veces manadas enteras, a veces hay miles de huesos, etcétera, etcétera. En un lugar en Canadá hay como 100.000 huesos de dinosaurio, y cuando hablamos de pisadas, hay lugares donde hay carreteras, lo que lo llaman autopista de los dinosaurios, con miles y a lo mejor millones de pisadas.
Así que realmente espectacular. Ahora, hablando de pisada, esto es en Salta. En Salta hay estas capas tan verticales como ustedes ven, pero originalmente estaban originales porque los dinosaurios no pueden caminar en paredes verticales de barro, ¿no? Aparte que el barro no se mantendría vertical. Pero lo interesante de esto es que ahí están las huellas de los dinosaurios y además están unas arruguitas que ustedes ven. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esas arruguitas son ondulitas, como cuando ustedes van a la playa y la corriente de agua deja unas onditas. Y bueno, y ustedes dejan sus pisadas también, pero viene el agua y borra las pisadas. Entonces, cómo se conservaron acá, en lo que ahora son piedras? Bueno, quiere decir que las capas, las pisadas, se taparon con sedimento para que puedan ser conservadas las pisadas y no desaparecer. Y lo mismo con las onditas. Y las onditas nos dice que había corrientes que traían el sedimento capa tras capa tras capa, y lo que muestra esto es que había una gran acumulación rápida de sedimentos para conservar todo esto. Bueno, ¿y eso qué nos indica? Bueno, que debe haber habido una catástrofe muy grande que involucró sedimentos para enterrar y conservar todo esto. Pero si nos preguntamos qué les pasó, por qué desaparecieron, ¿será que fueron los cometas? ¿Será que fueron los asteroides? Esta idea surgió en 1985, hubo mucha discusión, otros pensaban, no, capaz que no son, capaz que fueron los volcanes, capaz que fueron otras cosas. La cuestión es que en 2001 apareció esto. En realidad, ¿qué mató a los dinosaurios? Puede ser la hora de dejar de culpar al asteroide, porque había muchos que pensaban que los volcanes eran más importantes. Pero ahora ya sabemos que en realidad no fueron todas estas otras teorías de que se murieron de hambre, que otros los comieron, o que cambió el clima, o esto el otro, sino que, o grandes fuegos, sino que probablemente fueron varios factores que incluyen impactos extraterrestres, o sea, grandes asteroides o cometas que cayeron. ¿Por qué sabemos esto ahora? Porque se han descubierto una cantidad de cráteres alrededor del mundo en distintas capas de la columna geológica, más de 200 estructuras de cráteres de posibles impactos extraterrestres. Y en este caso, certificados que pueden ser realmente impactos. Así que hay cientos de estos. En algunos registros la cuenta va por 1000, pero bueno, las que realmente los científicos consideran reales son como 200, ¿no? Y ahí lo tienen uno de los más famosos en la península de Yucatán en México, y ustedes ven el cráter, es como 200 kilómetros de diámetro, así que cuán catastrófico fue, y muy catastrófico. Esto es una masa ahí arriba a la izquierda de peces, y esos peces tienen unos microfragmentos de un impacto de asteroide, ese de allá de México, de la península de Yucatán. Y se cree, pero esto está a miles de kilómetros en el norte de Estados Unidos, en North Dakota. ¿Qué pasó? El efecto de la onda expansiva de ese impacto de asteroide causó una oleada tremenda del mar que había a tanta distancia que tiró todos estos peces sobre la tierra y los enterró, y ahí quedaron como una mortalidad en masa a causa del impacto. Así que cuando nosotros le agregamos a eso los volcanes, todas las inundaciones que hubo, los tsunamis que hubo con estas grandes eventos catastróficos, claro, la Biblia no dice nada de volcanes, no dice nada de impactos de asteroides, pero están las evidencias en las capas que nosotros vemos. Si ustedes fueron a las cataratas del Iguazú, toda esa pared de roca por donde caen las cataratas son basaltos, que es la lava que vino de Brasil y cubrió más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Ahí están algunos ejemplos de grandes inundaciones de basaltos por todo el mundo en esa época cuando vivían los dinosaurios, que muestra, y bueno, entre medio están los impactos de asteroides
y están todas las capas que se depositaron con agua. Así que, además de lo que dice la Biblia, podemos creer que realmente ocurrieron todos estos otros eventos que complican y hacen mucho más catastrófica o catastrófico el evento que nosotros conocemos como diluvio. Así que, y encima los fósiles de dinosaurios nos muestran que estos animales, cuando estaban vivos y estaban por morirse, estaban agonizando. Y esto de tener el cuello arqueado para atrás y la cabeza para atrás y la cola estirada, los científicos ahora dicen son evidencia de agonía de muerte. Estaban sufriendo porque algo estaba pasando en el medio ambiente y se estaban muriendo, y se arquearon de esa manera. Qué interesante, ¿no? Así que bueno, sabemos por lo que vemos en las capas y lo que podemos ver de los dinosaurios que murieron por un evento catastrófico. Elena White, y con esto voy terminando, Elena White tiene una frase muy linda en Dones Espirituales. La ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes, como los dinosaurios, que aquellos que están ahora sobre la Tierra y todas otras cosas, fueran sepultadas por corrientes de agua y allí conservados como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Así que no solo tenemos la Biblia y no solo podemos creer eso por fe, sino que también la ciencia nos puede dar evidencia y dice acá que Dios lo planificó de esa manera para que nosotros pudiésemos tener más fe en el registro bíblico, ¿no es cierto? Bueno, así que para terminar, hay una gran variedad que yo creo, y muchos creemos, que, porque estos son reptiles, que Dios creó al comienzo, porque nadie puede crear nada vivo, así que tienen que haberse creado originalmente y habrían sido muy hermosos y dentro de los grupos creados, como ocurrió con todos los otros grupos animales, pudo haberse originado toda esta variedad que vemos hoy, más de 1000 especies diferentes de dinosaurios. Y el diluvio hizo posible que desaparecieran y a su vez que se entierren y se conserven. Y el sepultamiento rápido de un evento catastrófico nos dice que esto no necesariamente tuvo que ocurrir hace millones de años, sino que pudo haber sido hace pocos miles de años atrás. Y las mortalidades en masa confirman que esto fue catastrófico, y como todos murieron, o animales y humanos, murieron en la misma época, a lo mejor no vivían en el mismo lugar y por eso donde se encuentran ahora fósiles de dinosaurios no hay restos humanos. A lo mejor los humanos vivían mucho más arriba, en otras zonas ecológicas, y terminaron enterrándose después, si es que se conservaron. Bueno, así que yo creo que todo esto son evidencias que apoyan nuestras interpretaciones en la Biblia y podemos agradecer a Dios que tenemos todas estas evidencias que apuntalan nuestra fe y aumentan nuestra fe que ya tenemos porque nosotros nos comunicamos con Dios, estudiamos su palabra, Dios nos regala la fe, pero no solo la fe es una fe ciega, sino que es una fe inteligente, porque nosotros podemos razonar y ver, analizar todas estas evidencias y ver las evidencias que apuntalan nuestra fe. Y eso nos permite creer que Dios realmente es el creador, que el diluvio fue universal, que fue global, y certifica que la historia que tenemos en el Génesis y en el resto de la Biblia es real. Y con eso terminamos. Muchas gracias.